Los productos que una empresa compra, vende o produce pueden ser manejados en diferentes unidades de medida. Supongamos que somos una empresa dedicada a la venta de productos químicos. Seguramente para aquellos productos que sean líquidos será útil considerar el litro, pero además trabajaremos continuamente con garrafas de una determinada capacidad o incluso con cisternas. Todas estas son diferentes unidades de medida que gestionaremos de distinta manera. Podemos establecer para cada unidad de medida un precio diferente, un código de barras distinto, así como determinar cuestiones relativas a su empaquetado. Esto es algo que iremos desarrollando a lo largo del vídeo, pero merece la pena tenerlo en cuenta desde el principio. Veamos cómo gestionar las unidades de medida en nuestro SAP Business One. Para comenzar, entraremos en Gestión, Definiciones, Inventario, Unidades de medida, donde crearemos el catálogo de las unidades que vamos a utilizar. En esta pantalla tan solo tenemos que ir rellenando la información que corresponda. Introducimos un código y un nombre, información sobre las dimensiones, elegimos una medida de volumen e incluimos un peso aproximado. Siguiendo con el ejemplo de los productos químicos líquidos, crearemos el litro, la garrafa, el metro cúbico y la cisterna. Volvamos ahora al menú para entrar en la opción Grupos de unidades de medida. En este segundo paso crearemos un grupo que podemos denominar según nuestro criterio. En este ejemplo hemos decidido llamarlo líquidos. Y presionando Definir, asignaremos las unidades de medida que consideremos oportunas. Introduciremos primero la que será la unidad base, el litro. Pero además gestionaremos garrafas. Indicando que tienen 5 litros. También metros cúbicos, que son 1000 litros. Y no nos olvidaremos de la cisterna, con 10.500 litros de capacidad. A continuación aprenderemos a relacionar estas unidades de medida con un artículo. Entremos en la opción Grupos de artículos. Aquí lo que haremos será crear un grupo cuyos artículos tendrán las mismas unidades de medida. Vamos a crear uno que se llamará Tratamiento de aguas. Y en la opción Grupo de unidades de medida, le vamos a indicar que todos los artículos que creemos bajo este grupo deben tener por defecto las unidades de medida del grupo líquidos, que hemos creado en el paso 2. Para ver mejor cómo funciona, nos iremos al menú principal y entraremos en Inventario, Datos Maestros Artículo para crear un artículo. Primero le damos un código y un nombre. Y a continuación, en la opción Grupo de artículos, le asignamos al grupo Tratamiento de aguas. Al hacer esto, el sistema nos va a mostrar un mensaje. Recuerda que antes definimos las características que deben tener los artículos del grupo Tratamiento de aguas. Este mensaje es para que confirmemos que esas características se deben aplicar para este artículo concreto, que es justo lo que ocurre cuando aceptamos. Veamos cómo este artículo se ha asignado de forma automática al grupo de unidades de medida líquidos. Y si presionamos en la flecha, podremos entrar en la definición. Quedémonos en esta pantalla para ver en qué va a afectar a este artículo las unidades de medida. Vayámonos a la pestaña Datos de compra. Con esta opción, determinamos la unidad de medida de las compras. Presionando aquí podemos elegir, por ejemplo, metros cúbicos, y fijarla como medida de unidad estándar para nuestras compras. Y como vemos, arrastra las dimensiones que anteriormente hemos indicado. Podemos hacer exactamente lo mismo en la parte de ventas. Pero en esta ocasión elegiremos la garrafa como estándar de venta. Pero es que además podemos hacer referencia al empaquetado. En la opción Clases de paquetes podemos añadir, por ejemplo, el palet y definir las dimensiones del mismo. Una vez hecho esto, nos aparece la cantidad de garrafas que incluirá este tipo de empaquetado.
Si entramos ahora en la pestaña Datos de inventario, veremos que podemos utilizar la unidad de medida básica para gestionar nuestras existencias. En este caso sería el litro, pero además tenemos la opción de establecer cuál es la unidad de medida para hacer el recuento de inventario. Al final, si lo que realmente contamos en nuestro almacén son garrafas, nos resultará mucho más cómodo elegir este formato para el recuento. En la ventana Datos Maestros también encontramos la opción Código de barras. Si hacemos clic sobre el recuadro azul, accederemos a la ventana donde podemos definir los códigos de barras para cada una de las unidades de medida. Seleccionaremos en la columna de la izquierda la unidad de medida y en la de la derecha introducimos el código de barras que corresponda. Y así con todas las demás. Veamos ahora cómo definir los precios de este artículo para cada unidad de medida. Primero vamos a elegir una lista de precios. Después determinaremos un precio por unidad de medida, que como vemos aquí en nuestro caso es el litro, 2 euros. Pero si hacemos clic sobre el recuadro azul, se nos abrirá una ventana donde puedo establecer una relación de precio entre todas las unidades de medida. En la primera línea nos aparece el litro, con el precio que hemos introducido anteriormente. Hacemos clic en la siguiente línea para poder elegir otra unidad, por ejemplo, la garrafa. En otras nuevas líneas iremos introduciendo el resto de unidades. Aquí las tenemos todas, y observemos cómo han aparecido automáticamente los precios, que son proporcionales al precio del litro. Sin embargo, podemos modificar este precio de varias maneras. La primera es introducir en esta columna porcentajes de descuento. Podríamos hacer un descuento del 3% al que compre la garrafa, de un 10% al que compre el metro cúbico y de un 20% al que compre la cisterna. También podemos desmarcar la opción automático, como hacemos aquí con la garrafa, para que su precio no guarde relación con el del litro. Eso sí, hay que tener en cuenta que cuando cambiemos el precio del litro, el de la garrafa no se ajustaría de forma automática. Y por último, si queremos poner el precio de forma manual, lo haremos introduciendo directamente el dato en la columna Precio, como hacemos en este caso. Ahora que ya hemos aprendido a gestionar las unidades de medida, vamos a hacer una práctica donde veremos su utilidad. Estamos en un documento de entrada de mercancías. Buscamos por el código el producto que hemos comprado, hipoclorito al 15%. Y observamos cómo se rellenan por defecto algunos campos, entre ellos la cantidad. Pone 1, pero ¿a qué se refiere ese 1? La respuesta la encontraremos en la columna Unidad de medida, donde nos aparece el metro cúbico, que es la unidad que elegimos para las compras. Escribamos por tanto en cantidad 100, que son los metros cúbicos de hipoclorito que hemos comprado a nuestro proveedor. Y fijaos, en esta columna también está la cantidad que hemos comprado, solo que nos la indica en la unidad de medida que elegimos para el inventario, es decir, en litros. Pasemos ahora directamente a facturar a un cliente. Buscamos de nuevo el hipoclorito. Solo con esto ya nos aparece por defecto una garrafa de 5 unidades de medida de inventario, que era el litro. Y también podemos ver el código de barras de la garrafa. Prestemos atención además a la columna Número de paquetes. Si hacemos memoria, recordaremos que en los datos maestros de este producto introdujimos el palet como forma de empaquetado. También indicamos que cada palet contenía 300 garrafas. Y sin perder de vista esto, vamos a ir modificando la cantidad de garrafas que quiere el cliente. Si ponemos 200, el número de paquetes no ha cambiado. Si ponemos 300, tampoco, sigue siendo 1. Pero si ponemos 301 garrafas, ya nos aparecerán 2 paquetes. Por supuesto, también podemos buscar los artículos por código de barras. Introduciremos, por ejemplo, el de la cisterna. Y de nuevo nos aparecen los datos que habíamos establecido por defecto dentro de la ficha del artículo para esta unidad de medida. Y para terminar con las aplicaciones de las unidades de medida, prestemos un momento de atención al recuento del inventario. Entramos en Inventario, Operaciones de Stock, Operaciones de recuento de inventario, Recuento de inventario. Buscamos el artículo. En este documento podemos encontrar varias unidades de medida. Por ejemplo,
En esta columna encontramos la cantidad de hipoclorito registrada en litros, que es la unidad de medida para el inventario. En la columna artículos por unidad se nos indica cuántos litros contiene cada garrafa. Cuando realicemos el recuento de las garrafas de nuestro almacén, introduciremos el resultado en esta columna para conocer la situación del inventario.